todo el libro de Romanos nos está enmarcando en un proceso de vida bien interesante. Cambios, transformaciones, desafíos, entre otros elementos que son de vital importancia en la vida cristiana. Acá, este pasaje, desde el versículo 1, nos está hablando de un contraste de vida que podemos estar llevando. Nos habla de la vida en el espíritu y de la vida en la carne, un contraste de vida. Vemos en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo este capítulo nos muestra un contraste de vida en la vida en el Espíritu y la vida en la carne. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo mismo que vemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, pero dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cada persona en el planeta Tierra tiene el mismo propósito, solamente que la elección es individual. La salvación fue diseñada y fue dada para todo el mundo. El mundo entero tiene derecho a la salvación, pero la elección es individual. A los que conforme a su propósito son llamados. Somos seguros a pesar de las circunstancias. Estamos seguros a pesar de la incertidumbre. Decíamos que hoy Colombia se encuentra convulsionado. El virus, paros, protestas, gobierno, entre tantas cosas, donde la fe de muchos se ha debilitado. Esta semana veníamos hablando con otras personas y, como decía lo que escucho en el carro, hemos dado cuenta que hay hermanos que no han vuelto a la iglesia porque el virus o las circunstancias no le permiten ya. Es que por falta de estarme reuniendo, mi amor por Dios se debilitó, mi amor por Cristo se enfrió, ya no quiero volver a la iglesia, ya perdí el trabajo, ya para qué ir a la iglesia. O sea, muchas personas perdieron la certidumbre, perdieron la seguridad por las diversas circunstancias. La fe cristiana está basada en la esperanza, está basada en la fe. Cuando miramos y nos afianzamos en las oportunidades que Dios nos brinda a través de todo el proceso. Cuando miramos la escritura desde el principio de la creación, vemos cómo hombres y mujeres han experimentado momentos cruciales, momentos difíciles, pero que de cada uno de ellos pudieron experimentar grandes beneficios. Mirábamos lo que decía o lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, donde está la galería de los hombres de la fe, donde vemos hombres y mujeres que lograron alcanzar grandes hazañas, grandes cosas, pero para lograrlas tuvieron un proceso no muy agradable. Tuvieron que pasar un proceso de fe,
Por eso aparecen allí registrados en esa galería de los héroes de la fe, mostrando que por la fe sí era posible o sí fue posible alcanzar las diversas cosas. Nosotros, mi amado hermano, no somos cristianos circunstanciales, sino hombres y mujeres que, aferrados de la mano de Dios, logramos sacarle partido a cada una de las circunstancias, por difíciles que sean. Usted dirá, es muy fácil decirlo, porque usted no lo está viviendo. Cada uno de nosotros, en nuestro estilo de vida, tenemos algo muy particular, y es nuestra intimidad. La intimidad de lo que yo soy, nadie más la conoce más que Dios. Nadie sabe lo que vive el hermano que tienes a tu lado. Pero batalla con la fe, lucha con la fe, seguros a pesar de la incertidumbre. El apóstol Pablo continúa: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se nos habla de un cuadro de lo que es la predestinación. Pero la predestinación aquí está haciendo referencia ya de los que estaban en las filas de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios separó, Dios diseñó, y cada uno tiene un propósito diferente al que tiene el otro hermano. Cada uno de nosotros tenemos un plan diseñado por Dios para lograr alcanzarlo. Algunos lo logramos, otros lo frustramos, pero Dios separó a cada persona, y lo decíamos ahora, la salvación ha sido dada para toda la humanidad. Juan 3:16 nos lo muestra, que Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación ha sido dada para todos los hombres, para todas las personas, pero la decisión es individual. No es porque pertenezcan a mi familia, no es porque estén en el plan, es verdad, son parte de esa promesa, porque la Biblia lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no es que porque yo sea salvo, mis hermanos ya son salvos. Es elección individual. Es mi tarea hablarles a ellos de Cristo para que ellos puedan entrar en el plan perfecto de Dios. ¿Sí me hago entender? El plan perfecto de Dios, ¿cuál es? La salvación, y que cumplamos la tarea de Dios acá en la tierra. A los que llamó, a estos también los presentó para que fuesen conforme a la imagen del Hijo. Ahí nos damos cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿En qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios no consiste en que yo ame a Dios. El amor de Dios consiste en que Él me amó primero a mí. A los que aman a Dios, ¿por qué yo amo a Dios? Porque Él me amó primero a mí. Nadie en lo absoluto ha mirado a Dios por voluntad propia. Fue la misericordia de Dios la que lo atrajo hacia Él, para que le mirara. Eso es lo que nos dice Juan: en esto consiste el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Nos dio con un propósito, en un proceso bien interesante. A los que llamó, un llamamiento especial, los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
La justificación es una tarea tan importante en las doctrinas de la Biblia. Todas son importantes, pero el proceso de justificación, regeneración, santificación que Dios plantea en la vida de cada uno de nosotros nos eleva a un nivel más alto. Él nos perdona nuestros pecados. La canción que cantábamos al final nos estaba mostrando que no importaba de dónde habíamos salido, sino su gracia. Era la gracia y la misericordia de Dios la que nos abrazó, nos atrajo para mostrarnos en el plan perfecto de Dios, santificarnos, justificarnos, presentarnos aceptos ante el Padre. Usted sabe que la principal tarea de nosotros es presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Esa es la tarea de la iglesia. Presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Es interesante conocer el plan que Dios diseñó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Ahora bien, vienen varios interrogantes que el apóstol Pablo presenta aquí en este capítulo de Romanos. Nos muestra varios interrogantes, varios qué, un quién, un qué, para qué, todo esto que nos muestra a nosotros. La tierra hoy está con dolores, con gemidos, con suspiros de dolor, pero Dios vino para darnos vida. Dice el versículo 31, entre esos interrogantes: ¿qué pues diremos a esto? O sea, al plan de Dios, a lo que aman a Dios, de lo que Dios hace en el llamado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mi querido hermano, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, hay uno que pelea por nosotros y es Dios. Ese interrogante tan interesante que dice: ¿qué vamos a decirle ante todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hemos escuchado esa expresión, hemos escuchado esas frases periódicamente. Es que yo no sé, yo creo que el vecino, que mi amigo me está haciendo mal. Yo creo que es que mi familia me está haciendo brujería. Es que yo creo que por la envidia de no me está funcionando el negocio. Entre tantas expresiones que a diario manifestamos aún nosotros, ¿qué habré hecho que me está yendo tan mal? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué Dios quitó su mirada de mí? ¿Lo has dicho alguna vez? Yo lo he dicho. Muchas veces me he cuestionado y he dicho: ¿qué estaré haciendo mal? Aún lo digo todavía. Cuando voy en el carro y a veces veo que las cosas no marchan bien y yo digo: ¿qué habré hecho mal? Porque muchas veces vivimos en autocondenación más que en la confianza en Dios. Muchas veces nosotros mismos nos apoderamos más de lo que el enemigo quiere en nosotros que lo que Dios quiere manifestar en nosotros para proyectarnos al nivel que Dios quiere. Si Dios es por nosotros, ¿quién se podrá levantar contra nosotros? ¿Quién se podrá levantar contra esta nación? ¿Quién se podrá levantar en contra de la iglesia? ¿Quién se podrá levantar en contra de sus hijos? ¿Quién se podrá levantar en contra de nuestra familia? Nadie en lo absoluto. Claro está, si caminamos conforme a los mandatos de Dios. Para los que conforme a su propósito son llamados. No hay condenación para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una bendición, hay una demanda para mi vida: andar conforme al Espíritu.
dice, mire hermano, en medio de todo esto puede haber influencias de toda clase. Puede haber influencias, digámoslo así, demoníacas, espirituales, influencias terrenales, influencias de maldad, pero a mí nada me tocará si estoy aferrado en la fe de la mano de mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién se puede levantar en contra de los hijos de Dios? ¿Quién se puede levantar en contra de cada uno? Nadie. Dice acá, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire esa interrogante tan interesante. Si él, Dios, no escatimó entregar a su hijo para salvarnos a nosotros, para darnos la provisión, para proveer todo lo que necesitamos, si él no tuvo reparo en despojarse de su hijo para la humanidad, aquí está diciendo cuánto más no nos dará todo lo que necesitamos. Cuando habla de todo, es de todo. Dios conoce la necesidad de sus hijos. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Hablábamos jocosamente hasta que no nos dará al menos una taza de agua de panela. Si Dios nos dio a su hijo, ¿no nos dará un par de zapatos? Si Dios nos dio lo que Él más amaba, a su hijo, para que muriera, para que Él llevara sobre sí el pecado de nosotros, ¿no nos va a dar algo material? Nos dio lo más grande, que era la salvación, la cual no tiene ningún precio humanamente hablando. La salvación no la podemos comprar con misas. En estos tiempos hemos escuchado esa expresión con tantos hombres y mujeres que han pasado a la eternidad, y escuchando a cada persona, a cada familia diciendo: vamos a pagar la misa, vamos a pagar la misa para que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Nosotros afortunadamente no tenemos que pagar misa, porque hubo uno que pagó el precio en la cruz del Calvario para darnos la salvación a nosotros. Si morimos, nos vamos tranquilos, porque nos vamos con Él. Si morimos, podemos disfrutar de la eternidad de la mano de su Hijo amado Jesucristo, porque para eso vino, para darnos vida. Todo lo que necesitamos nos lo va a dar. ¿Qué pues diremos? Ahora bien, dentro de eso que Dios está dispuesto a dar, en el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que hay un acusador que se llama Satanás. Sabemos que hay un dedo acusador que permanentemente nos está señalando. Llámese familiar, amigo, llámese compañero de trabajo, que nos dice: y eso que va a la iglesia, y eso que es cristiano, y eso que vea lo que hace, no, y eso que es hijo del pastor, y eso que es pastor, y eso que vea que es líder de la iglesia. Y está periódicamente el enemigo acusando, señalando, está permanentemente sacándonos los trapitos al sol. Cada rato nos está recordando el pasado. Ay, es que todo santurrón allá levantando la mano y no se acuerda lo que hizo, no se acuerda de dónde salió, no se acuerda qué clase de familia tiene, no se acuerda qué pecados cometió, no se acuerda que mató, no se acuerda que robó, no se acuerda que era todos los calificativos que quiera. Pero dice aquí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede
acusar a alguien que ha sido redimido, comprado por la sangre de Jesucristo? Dice acá, Dios es el que justifica. La justificación, declarar justa a una persona. Hablábamos ahora que si usted se dio cuenta del caso Colmenares, un proceso que llevaba años, 10 años más o menos, ¿cierto? Llevaba el proceso Colmenares, donde los unos decían, este lo mató, las dos muchachas fueron las que lo llevaron y provocaron la muerte, y se llevó un proceso donde se llevaba cosas buenas, cosas desagradables, se llevaban mentiras, se armaba otro proceso, se tumbaban a los testigos, entre otras cosas, y ya se dio el veredicto. Y el veredicto fue que para esas dos muchachas eran inocentes, fue lo que declaró el juez. Así le hayan abierto el proceso, son declaradas inocentes. Lo que hace Dios con cada uno de nosotros es que a Él no le importa la magnitud del pecado que hayamos cometido. No le importa el tamaño de esa falta. Él, por medio de su sangre, nos justificó. Por esa razón, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él es quien nos justifica? Dios perdona nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Dice la Escritura que los echa a lo profundo de la mar. Yo deshice como a nube tus pecados, como a niebla todas tus iniquidades. Porque si tus pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misericordia de Dios. Así que si en tu vida hay condenación por algo del pasado, ¿quién te puede acusar? Entrégale todo a Dios, porque Él es quien nos justifica. Porque si somos llamados, si somos comprados, si somos hijos suyos en ese propósito, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios perdona el pecado, pero quedan las consecuencias. Las consecuencias no quiere decir que es la parte de Dios para condenarnos, para recordarnos, porque Dios no nos recuerda lo que hicimos nosotros. Si Él perdona, Él echa a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Somos nosotros los que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para ser libres, porque hay seguridad a pesar de la incertidumbre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amado hermano, ¿quién es el que nos condenará? Jesucristo pagó el precio, como decíamos ahora, por nuestras vidas, un precio de sangre, para lavar de nuestros pecados, para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos, para darnos una nueva vida, para que vivamos completamente complacidos en el amado Hijo de Dios a su lado. ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién puede condenar nuestras vidas? Si Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Abrazamos el sacrificio de Jesucristo. No solamente fue a la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para mostrar su poder y su gloria, venciendo así a la muerte. Y no conforme con resucitar, está sentado a la diestra del Padre. Y no conforme con estar sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros delante del Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Jesucristo es el único que puede interceder por nosotros.
No es como en el Antiguo Testamento que tenían que ir a un proceso, a otro proceso y a otro proceso para que el sacerdote era el que tenía que entrar al lugar santísimo y allí expiar los pecados de la humanidad o del pueblo. Jesucristo rasgó el velo y ahora tenemos libre comunicación con Él, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Repito, no hay mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Con todo respeto de los que tenemos o tienen creencias de que podemos ir a María para que María sea la que interceda por nosotros, o ir a San Antonio para que San Antonio me dé un novio para que vaya y hable con Dios y me mande el novio, o ir a donde los santos de diferentes cosas para que ese santo interceda delante de Dios. Eso no funciona. El único que puede operar delante de Dios se llama Jesucristo, que es el que intercede por nosotros al día de hoy. Y no nos ha dejado solos, está con nosotros. Él está a la diestra del Padre y no conforme con estar a la diestra del Padre nos dejó el Consolador, porque dijo: yo no los voy a dejar solos. Ahí está el Consolador y Él los enseñará de cómo deben pedir. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dicho esto, sabiendo de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, dicho esto de que nadie nos puede acusar, de que nadie nos puede condenar, entonces surge otra pregunta: ¿quién? Versículo 35. Dicho esto entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué circunstancias de la vida nos pueden separar del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo hace una lista: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de ese amor eterno? Podemos decir: nada, nadie. Pero ¿por qué será que cuando tenemos una dificultad dudamos de Dios? ¿Por qué cuando tenemos una dificultad creemos que con dejar de ir a la iglesia estamos castigando al pastor o estamos tratando de torcer el brazo de Dios? El alejarnos de la iglesia, el alejarnos de Dios no es buen método de fe, porque estamos seguros a pesar de la incertidumbre. Hablaba ahorita del cuadro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un hombre que su ministerio era declarar juicio a las naciones. Cada que Jeremías hablaba, por eso le llamaban el profeta llorón, porque cada que iba a una nación era a declarar juicio. Y cuando ya veían a Jeremías entrar por los pueblos, decían: ya viene el ave de mal agüero. Falta ver con qué palabra viene, falta ver con qué juicio viene. ¿Cuándo será que este hombre se muere? ¿Cuándo será que Jeremías cae? ¿Cuándo será que lo vemos destruido? Porque es que lo único que habla es destrucción, muerte y todo esto. Y eso cansó a Jeremías. Eso aburrió a Jeremías a tal punto que dijo: ya no más. No quiero saber más de Dios. No quiero hablar más de Dios. Propuse en mi corazón no hablar de Dios,
Pero luego él mismo reacciona y dice: me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, porque cuantas veces daba palabra, cuantas veces yo hablaba, más se levantaban contra mí. Propuse en mi corazón no hablar de Dios, mas no obstante, en mi corazón había un fuego ardiente que yo no lo pude soportar. Pudo más el poder de Dios que lo que él quería hacer. Él quería claudicar. Es más, el mismo Jesús quiso claudicar. No que quiso, pudo claudicar, porque era 100% hombre. En el huerto de Getsemaní estaba allí parado, mostrándole a sus discípulos, y les decía a sus discípulos: muchachos, quédense aquí, ya vengo. Mi alma está abatida hasta la muerte. Apóyeme en oración, ya vuelvo. Y se iba Jesús allá a clamar a Dios. Ay, Dios, Padre, mira. Volteaba a mirar a los discípulos y los veía dormidos y decía: ay, Señor, yo miro este cuadro, ¿será que vale la pena? Señor, que no se haga mi voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Humanamente yo creo que Jesús estaba ahí: estos dormilones, esta gente allá, no vale la pena. Él dijo: que se haga tu voluntad. José vino a mi mente. José, sabemos que José fue vendido por sus hermanos. José fue vendido, fue esclavizado, lo tiraron a un pozo, lo declararon por muerto, fue llevado a la cárcel injustamente. José, por ser fiel a Dios, fue puesto en un lugar reconocido y tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Ya él era el gobernador y vinieron sus hermanos porque había una hambruna tremenda. Y José los tuvo frente a frente y pudo vengarse de ellos. Ahora me las van a pagar. No saben quién soy yo, los puedo esclavizar, los pongo a trabajar, cualquier cosa. Pero la respuesta de José fue: tranquilos, hermanos, que lo que ustedes propusieron para mal, Dios lo cambió para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto para los que conforme a su propósito han sido llamados. José se hubiera podido sumir en su tristeza, en su amargura, pero él dijo: Dios cambió lo que Satanás quiso para mal, Dios lo cambió para bien. Porque hay seguridad a pesar de la incertidumbre. No sé lo que usted está pasando hoy. No sé lo que usted está viviendo, pero sí hay certeza de que Dios pelea por usted. Sí hay certeza de que Dios le puede proveer todo lo que usted necesita conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene toda la facultad, porque suyo es el oro, suya es la tierra. Todo lo que en ella hay le pertenece a Dios, y usted y yo somos herederos y coherederos con Jesucristo. Tenemos derecho a todo eso. Tenemos derecho porque somos adoptados hijos suyos, y el hijo adoptado tiene los mismos derechos del hijo original. Usted y yo, a los suyos vino, pero los suyos no le quiso recibir. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por consiguiente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.